Muchas gracias. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dios expande mi pecho. El profeta le preguntaba ¿cuándo sabemos que estamos haciendo el bien y cuándo sabemos que estamos haciendo algo malo? Cuando sientan que se expande el pecho y que sienten bien y que tienen una sensación de expansión, de querer compartir, es una señal de que cuando sienten que se angustia el pecho, les da una cosa que no gusta que se sepa, porque tienen algún temor, es una señal también de que la cosa no está muy bien. Bueno, Dios expande mi pecho y facilita mi asunto, y quita la traba de mi lengua, lo que impide expresarme, para que se entienda mi palabra. Es una súplica de Moisés que está en el Corán. Bueno, habíamos llegado a este punto, quería decir, para empezar hoy con la introducción del tema de Shiri. ¿En qué parte del Corán está la súplica aquí? Sura Taha, Sura 20. No, el versículo no me acuerdo. No es muy grande. ¿Vos te acordás? Muy bien. En la Edad Media, al principio de la Edad Media, o no al principio, alrededor de los años 1000, en el 632 fallece el profeta Muhammad. En el 711 España, el sur de España, Andalucía, cae en manos del Islam. Para el 1000 más o menos, en este periodo de 400 años más o menos, se produce en el mundo islámico una gran revolución. Además de la gran revolución profética, religiosa, 400 años, en estos 400 años, 632 al 1000, 1200 y más, hasta el 1000 avanzado de 1200, 1400. Pongamos 1200, porque ahí en el 1200 son las invasiones cruzadas y los mongoles y ya empieza ahí el drama. 1200 del calendario cristiano. Sí, porque creo que es más fácil para manejarlo. Sí. Muy bien. Acá vienen las invasiones, las cruzadas, los mongoles que atacan Bagdad, destruyen la biblioteca de Bagdad. Salam aleikum. En el 1000 termina la influencia árabe en España. No, la influencia árabe, los musulmanes son echados en 1600 y algo, por ahí, son echados totalmente de España, pero en el 1490 y algo, 92 se descubre América, ¿no? ¿Cuánto? Sí, 1492. Bueno, en ese año por ahí se toma Granada y los musulmanes pierden el poder de España, pero 200 y algo de años después van a ser expulsados de España. ¿Por qué está que mira ya? No, este 1000 puse yo porque digo que en este periodo, entre el 632 y el 1000, en este periodo, se produce, además de la gran revolución islámica que llega a España, por Occidente y a China, a la India, etc., esa gran expansión que tuvo el Islam en las dinastías Omeya y Abásida. Lo que quiero señalar yo es que se produjo un gran auge del conocimiento. ¿Se acuerdan que hablamos la última vez de que la cima, el centro de la civilización, de la cultura, de la ciencia, del saber, lo que hoy es Occidente en materia de ciencia, de tecnología, estaba en el mundo islámico? O sea, el mundo islámico en este periodo, además de desarrollar el conocimiento, recoge el conocimiento del mundo
nosotros habíamos visto que en Europa estaba en un oscurantismo, o sea, el emperador romano Justiniano manda a cerrar la Academia de Atenas, la escuela de Alejandría, digamos, era el momento en que el cristianismo estaba más fuerte, pero un cristianismo muy peleado con la razón y con las ciencias, muy perseguidor además de todo aquel pensamiento científico que pudiera contradecir o contrariar a la Biblia. En este periodo entonces, después lo vamos a ver, ahora solamente lo señalo, pero después lo vamos a ver bien, es como una cosa introductoria nomás, que quiero decir. En el 750 de la era cristiana, ¿sí?, se produce un cambio en el mundo islámico importante. 632 muere el profeta, ¿no es cierto? Este periodo, salvo los 4 califas que gobiernan al principio, Ali el último de ellos, después de Ali toman el poder los omeyas totalmente, o sea, Muawiyah. Ahora no importa que anoten esto, no me importa que anoten esto, lo que quiero decir de que toman el poder los omeyas y durante 100 años, aproximadamente del 650, del 650 al 750, unos 100 años, gobiernan los omeyas. La dinastía omeya cae y la reemplaza la dinastía abásida. En este periodo, en el 750, se produce el cambio de los omeyas a los abásidas. Este es un periodo de libertad en el mundo islámico. A diferencia del primer periodo de 100 años de los omeyas y después del régimen abásida, en esta transformación, el poder reinante omeya decae y todavía no está consolidado la dinastía abásida. Es un periodo de libertad. En ese periodo, los imames, ese es el periodo en que viven 2 imames, fundamentalmente. El imam Bakr y el imam Bakr, alayhi salam, imam Bakr. Y el imam Sadr, que se lo conoce como la escuela Jafarita, el imam, el fundador de la escuela Jafarí, se llama Jafarí, pero es una escuela en realidad profética, pero él tiene el nombre de él, o sea, a los shías se los conoce como Jafaritas también, por el imam Jafar Sadr. Jafar Sadr. Imam Jafar Sadr. Jafar Sadr. Bueno, vamos a ubicarnos, empezaban en el 700 ellos, los 2 imanes. Sí, ellos están en este periodo de cambio, de la dinastía omeya a la dinastía abásida. Este periodo es en que se desenvuelven estos 2 imames. Este es el 5º imam, o sea, después de Ali Zain al-Abidin, Imam Hussein, Imam Hassan, Imam Ali, el profeta. Esta es la sucesión en el Shii. ¿Y Jafar? Jafar es el hijo de Imam Bakr, es el 6º imam. 5º imam y 6º imam. Digo esto rápido porque no quiero detenerme, ya vamos a llegar a estos temas. El imam Jafar Sadr alayhi salam, el imam Bakr y el imam Jafar Sadr fundan una universidad en Medina. Donde se enseña exégesis del Corán, teología, filosofía, química, matemática, astronomía, todas las ciencias. Más de 4.000 alumnos. ¿Sí? Algunos de ellos van a ser grandes sabios universales, como grandes sabios de química, de física, de astronomía, de jurisprudencia, de interpretación coránica, teología, etc. ¿Por qué se produce este auge de conocimiento, digamos? Porque es un periodo de libertad. Los imames tienen libertad de acción. Y los imames son como un sol. Si los dejan actuar... Salam alaikum wa rahmatullah. ¿Cómo están? Si los dejan actuar, es como Jesús, es como Moisés. Si los dejan actuar, digamos, se expande su conocimiento. El problema, los tiranos siempre los persiguen, los boicotean. Imagínense ahora, salvando todas las distancias,
con la República Islámica. Hay una República Islámica, un tremendo boicot informativo. En Occidente todo se habla mal de Irán, digamos, no se permite. Pero si nosotros pudiésemos tener vía libre, los sabios aquí, los políticos, los representantes de estos, los más encumbrados en los conocimientos, tuvieran posibilidad de hablar abiertamente, debatir, como Ahmadinejad, que lo desafió varias veces a Bush y a Obama a hablar públicamente en Naciones Unidas sobre todos los temas, que traigan sabios acá. El Imam Khomeini le dijo a Gorbachev: mandemos un grupo de sabios suyos que vengan a Qom, y de aquí vaya un grupo allá y debatan públicamente, que se hagan que el conocimiento brote, que la gente dice: no, imposible, Bush no aceptó, no van a aceptar jamás. No van a aceptar jamás. Porque a pesar de que ellos hablan de libertad, la verdad es que lo que practican es encerrar la situación. Sí, después de la caída de los dos regímenes, ¿no? No. De los Omeyas y los... No. El periodo de cambio, es decir, los Omeyas están perdiendo poder, los abásidas están avanzando. Una pelea que duró 100 años, ¿no? Sí. No. O ese Periodo periodo más o menos, digamos, digamos, fundamentalmente con el martirio de Karbala comienzan los levantamientos. Y lo más importante que vamos a ver después es que los abásidas toman el poder en nombre de la defensa de los derechos de Ahlul Bayt, o sea, de la familia del profeta. La consigna de ellos es los derechos de Ali Muhammad, de la familia del profeta, que fueron mancillados en Karbala y demás. Pero después ellos le quitan el poder a Ahlul Bayt y se quedan con el poder. Eso lo vamos a ver después. Ahora, yo lo que quiero apuntar es nada más rápidamente, no me quiero detener ni que ustedes se concentren tanto en esta hora. Lo que me interesa decirles es que esta revolución cultural, verdaderamente una revolución científica, cultural y religiosa que se produce, provoca un tembladeral político. Cuando los abásidas, Harun al-Rashid, el Ma'mún, el hijo de Harun al-Rashid, etc., cuando estos califas abásidas toman y se consolidan en el poder, tienen un gran desafío, y es la fama y la influencia que han logrado en el terreno cultural, no en el político todavía, pero en el terreno cultural, estos imames. Entonces, para contrarrestar esta revolución cultural, sobre todo el califa Ma'mún, que era un hombre instruido, o sea, era un hombre, un estudioso, un hombre de conocimiento, de filosofía, digamos, era sunnita mu'tazili, o sea, racionalista, no era de los dogmáticos asharíes. Le daba importancia al conocimiento, a la razón, a la ciencia, etc. Este hombre, para contrarrestar esta tremenda influencia de los imames, él y otros califas, Harun al-Rashid hicieron del mundo islámico, Bagdad y demás, un centro de conocimiento mundial. Y trajeron gente, digamos, traductores, científicos, promovieron el conocimiento, dieron muchísimo dinero para el conocimiento, promovieron las traducciones, el recogimiento de la ciencia griega, de la ciencia iraní, de la ciencia bizantina, etc. Y el mundo islámico se benefició, o sea, la movida la acción era una acción, digamos, que tenía una finalidad media perversa, pero no todo fue malo, en el sentido de que el mundo islámico fue realmente una cosa impresionante desde el punto de vista de los conocimientos que desarrolló. Y eso va a Europa. Con las cruzadas, que eran muy salvajes, o sea, ellos pasaron matando cristianos en todo el viaje, digamos, por Constantinopla, por donde pasaron, hallaron lo que venga, digamos. Los cruzados, en las distintas cruzadas, hubo 9 cruzadas. Se encontraron con un mundo absolutamente desarrollado, y en nombre de la religión, cosa que ellos, la religión era sinónimo prácticamente de oposición a los conocimientos humanos, científicos y demás, a lo racional, etc. Entonces, dijimos estos 400 años, el conocimiento va a ir a través de las escuelas de traducción de Al-Ándalus, de Toledo, en España, o del sur de Italia, y por otros canales el conocimiento va a ir de manos de los musulmanes, va a ir a Europa.
Y esto es una cualidad de la civilización islámica que ustedes, es bueno que se estudie. Cuando el Islam tuvo el conocimiento, lo expandió, a diferencia de ahora, que el conocimiento, si bien en cierto sentido hay una expansión del conocimiento, pero las tecnologías de punta son celosamente, digamos, resguardadas o guardadas. Por ejemplo, en materia nuclear, ni Estados Unidos ni Europa te van a dar el conocimiento, a no ser, o sea, aquí en la época del rey desarrollaron un centro nuclear, pero lo desarrollaron los técnicos franceses, los técnicos americanos, ¿sí? Es decir, ellos no te transfieren el conocimiento, te lo hacen ellos, te dan el paquete armado, pero las cuestiones más importantes, más cruciales, se las reservan. Te lo dan en todo caso cuando ellos ya adelantaron mucho, están 20 años adelante, te lo venden aparte. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué costo? Tenés que arrodillarte y tenés que entregar el país para que te lo den. Pero muy bien. Eso es dos características que... Ahora, hay un pensador que se llama... Lo escribí. Gaurodí o Gaurodí, se pronuncia Gaurodí, es un francés. Tiene un libro excelente, Gaurodí. Gaurodí porque es francés, se pronuncia Gaurodí. Estuvo en Chile. ¿Se acuerdan del hermano de Chile? ¿Vos te acordás de Gaurodí? No, hace unos años estuvo en Chile. ¿No? Gaurodí, Roger Gaurodí, ahora está muy viejo, todavía vive. Era presidente del Partido Comunista Francés. Se convierte al Islam. Una gran personalidad en Europa, en Francia. Se convierte al Islam y provoca un terremoto, digamos, su conversión. Muy amigo del padre Pierre. Pierre es un religioso católico muy conocido y muy querido en París, muy humilde, siempre ayudando a los pobres. Una personalidad, es indiscutible moralmente, este padre Pierre. Gaurodí escribe un libro sobre Andalucía y sobre el Islam en España. Y dice una cosa muy linda y muy cierta. Dice, del 1000 al 1500 en Europa, del 1000 al 1500, en el 1500 tiene lugar el Renacimiento europeo, ¿sí? Empieza en Italia. Fíjense el nombre. Antes tenemos la Edad Media. ¿Por qué el Renacimiento? ¿Qué es lo que renace en Europa que tenemos el Renacimiento? El renacimiento de la cultura, de las ciencias, del humanismo, de la importancia del hombre. ¿Por qué? Porque se acuerdan, el viernes lo vimos en la clase de cristianismo, o sea, el hombre, en esta visión cristiana, sobre todo la de la Edad Media, hoy en día está todo muy transformado, pero el hombre es el hombre, el mundo es el mundo de las tinieblas, de Satanás y demás. La esperanza está puesta en el otro mundo. El hombre es un ser caído, pecador, etc. Y Dios lo tiene que salvar y rescatar con el sacrificio de su Hijo. Realmente el valor, digamos, de lo que produce el hombre, de lo que puede hacer el hombre, del mundo, de mejorar el mundo, de generar tecnología, de las conquistas que van a venir después del Renacimiento, cuando se conquista África, Europa, Asia. Toda esa visión de desarrollo mundanal o mundano es una idea del Renacimiento en adelante. La Edad Media tenía otros valores. La Edad Media fomentaba mucho la pobreza, el ascetismo, la otra vida, la metafísica, la adoración. Vean las pinturas ustedes, vean el arte de la Edad Media, y todas son cuestiones religiosas y de sufrimiento. Vieron siempre, digamos, Jesús, que es Hijo de Dios, sufrió en la cruz y con la corona de espinas, y el hombre es pecador, y todo eso, digamos, es una visión muy pesimista de las posibilidades humanas o de las posibilidades en este mundo. Y están como esperando el fin del mundo y la reaparición de Jesús y el fin de la historia. Muy bien. Pero Gaurodí tiene una frase y dice: el renacimiento europeo, que es del 1500 en adelante,
En realidad se produjo antes, dice él. Y se produjo en España, en Andalucía, entre el 700 y el 1400. Fue cuando España floreció con este conocimiento que se transportó del mundo islámico a Europa vía España. Y dice Gorodí, pero a diferencia del Renacimiento europeo, que tomó las ciencias, el arte, pero le quitó la religión que lo traía, que era el Islam, este renacimiento en España era un renacimiento integral, porque era la razón y la fe, el conocimiento, las ciencias y la religión, el otro mundo y este mundo, el cuerpo y el espíritu. Era una unidad, era una visión integral. Pero Europa agarró y dijo, el Islam no, pero lo que trae el Islam sí. Y se quedaron con las ciencias y empezaron a desarrollar las ciencias. La razón, pero la razón para las cuestiones del mundo y las cuestiones científicas, pero científicas hasta el método. Una cosa que produjo un gran desarrollo científico fue otro aporte de los árabes y de los musulmanes, lo que se llama la razón experimental. La razón elabora una serie de hipótesis y después en la experimentación, en el laboratorio, en el examen empírico, en la prueba empírica, se verifica la hipótesis, se consolida o se rechaza, prueba, error, y así va avanzando la ciencia. Esa metodología, que en realidad ya la había empezado a desarrollar Aristóteles, la perfeccionan los musulmanes y la pasan a una Europa que hasta el Renacimiento era muy enemiga de lo físico, de lo experimental, de lo mundano, del cuerpo. Recuerden la visión de la Edad Media, el mundo es un mundo de pecado, y lo corporal, lo sexual, los placeres y demás, no era como después, hoy en día en Occidente, que ya ese es el valor supremo, digamos, el placer, lo sexual, los placeres del poder mundanal, la riqueza, la expansión, el lujo, digamos. Si uno hoy en la sociedad occidental pregunta ¿qué es el éxito? Y el éxito es tener un buen puesto, un buen trabajo, un buen desarrollo, mucha plata, digamos. Por ahí de cada 10 personas le va a hablar en estos términos. ¿Qué es el éxito? Una linda mujer, el auto último modelo. Un tipo exitoso en nuestra sociedad hoy en día es un tipo que tiene todo, que tiene poder, plata, que tiene belleza física, que tiene juventud, fuerza. Eso es el modelo un poco de lo que hoy en nuestra sociedad. Nadie le va a decir el modelo es el hombre piadoso, virtuoso, que adora a Dios, que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Cómo se va a levantar a las 3 de la mañana? Ni se acostó todavía. Está tomándose sus tragos, digamos, en un lugar agradable. Claro. En general, las excepciones dejémosla. Yo digo en general, lo que hoy en día, digamos, más o menos la tendencia social generalizada es esa, nuestra sociedad occidental. Muy bien. Voy a borrar esto. Sí, lo escucho. Una pregunta. Me da la impresión como que quizás, no sé, me suena como que se está haciendo como un juicio de valor de la situación, ¿no? Como el Renacimiento, como una etapa en Europa, por lo menos, que va hacia adelante. Es un juicio de valor absoluto, el nombre es un juicio de valor. Yo leí una vez un pensador que planteaba como punto de partida el Renacimiento como el principio de la decadencia de llegar a esto que usted está planteando ahora. Esos son los críticos a la idea generalizada. La idea generalizada en Occidente es que la religión es un tema de fe, es un tema privado, y que las ciencias y el desarrollo tecnológico, eso es lo importante. No, justamente él dice eso, sí. Que el Renacimiento, tomado de forma europea y con la interpretación de los filósofos griegos, al sacar la religión del plano, todo empieza a ir en decadencia porque ya no hay un porqué sino un para qué. Entonces ciencia solamente lo que sirve prácticamente. Pero esta gente que piensa así como Guénon y como varios pensadores, estos están al margen de la corriente general. Sí, cuando hablamos de Occidente, no hablamos de todos los occidentales, ¿no? Hablamos de la corriente general. Guénon es un crítico, está al margen. Hoy Guénon no está en el centro, digamos, de la corriente occidental. Es un crítico
que critica justamente y llama la atención de esto. Heidegger también, en otro rubro, también puede ser así, otros filósofos. Pero yo no estoy hablando de los críticos de Occidente, estoy hablando de los que postulan, digamos, la norma general. Pero también como estaba el cristianismo con sus dioses, la idolatría en Europa, ellos toman de los musulmanes la verdadera creencia en Dios, pero no lo explican, sino que sustituyen esos ídolos que había en la iglesia por el dinero, el sexo, el alcohol y otras cosas que son ídolos pero materiales. La tecnología, cosas. Dios, uno de los atributos de Dios es la justicia, ¿sí? La justicia también se la puede definir como un equilibrio, las cosas. ¿Sí? El Imam Ali define la justicia, cada cosa en su lugar. Es una armonía, cada cosa en su lugar. El que estudia para 10, 10. El que estudió para 5, 5. No todos 5, no todos 10, porque eso es una opresión. El no estudió le pongo 10, el que estudió le pongo 10. Yo soy muy igualitario, pero no puedo ser muy igualitario. Ni siquiera muy igualitario, soy muy injusto también, porque no es cuestión de igualdad, sino de cada cual de acuerdo a su lugar, su posición y demás. Es un equilibrio. Entre la tierra y los cielos, ¿sí? Hay un equilibrio en la realidad. Los cielos son, o el universo es, si no queremos decir infinito, vamos a explicarlo del universo. Al menos podemos decir que es ilimitado, o sea, siempre va más allá. Hoy en día no se llegó, digamos, no llegamos al final. Y después dijimos, acá se acaba todo ese universo, digamos, ¿no? Millones y millones de años luz, que ni siquiera podemos imaginar qué es un millón de años luz. La luz son 300.000 kilómetros por segundo. Si yo digo 1.000.000 de años luz, lo puedo decir, total, para decidirlo es fácil, pero imaginarlo es imposible. Muy bien, millones y millones de años luz y todavía estamos, eso hacia los cielos. Pero si yo voy al revés, voy a lo atómico y subatómico, me mando un viaje igual, no termina nunca. El límite está dado por los aparatos que utilizo para ver, pero no por la realidad. Mañana invento un aparato más fuerte y sigo. Es una cosa que no termina nunca. Entonces, yo estoy en una parte ínfima del universo. Eso es muy interesante. O sea, mi visión es una perspectiva mía. ¿Sí? Por ejemplo, el tiburón, que escucha o huele a kilómetros. O por ejemplo, si te corta la mano en el mar, empieza a salir sangre, si hay tiburones, empieza a correr, salí. Porque de 2, 3, 4, 5 kilómetros lo huelen y se viene. Aparte el tiburón no ve mucho, pero tiene un olfato terrible. Nosotros a 4 kilómetros nos moriríamos, si empezamos a oler a 4 kilómetros nos morimos. ¿Sí? Nos morimos si empezamos a oler tan bien. Muy bien, entonces lo que escuchamos nosotros, en estos momentos están todas las frecuencias radiales, los satélites, está todo acá. Si yo tengo un aparato y sintonizo, puedo sintonizar 25.000 millones de sonidos. Pero nosotros tenemos una frecuencia. O sea que en la realidad estamos captando una cosa ínfima. Para lo más subatómico o para los cielos, para los dos lados no hay límite. Realmente nuestra situación es tremendamente. Sin embargo, el hombre se cree. Es decir, con todas las limitaciones que tiene, se cree Dios. En el sentido de que se cree todopoderoso, nos creemos así. Ahora vamos a ver ese tema, ¿por qué? Pero es un tema largo eso que no quiero entrar. Bueno, en la Edad Media, toda la atención estaba puesta en el otro mundo. ¿Por qué? Porque se creía que este mundo era finito, ya que este mundo terminaba. Este mundo no tiene un sentido en sí mismo. El sentido de este mundo es Jesús, Dios crucificado para la redención. Y lo que estaban esperando los cristianos era el fin del mundo. Porque este es un mundo que no vale la pena estar en él. Es el mundo del pecado. La iglesia era la barca de la salvación. El que entraba en la iglesia se salvaba. Era como el refugio entre este mundo y el otro. El pasaporte para llegar acá te lo daban acá. Y acá se entraba con el bautismo, etcétera, y todos los pasos de la iglesia. Pero fuera de la iglesia era el mundo de las tinieblas. A Marco Polo, los religiosos, el Vaticano y demás, dicen que ¿a dónde va a ir? Él quería viajar más allá de la China y demás. Dice, pero usted va más allá de los límites de la iglesia.
O sea, nosotros tenemos iglesias, supongamos, hasta, no sé, hasta Rusia o hasta... ¿Usted quiere ir más allá? Allá son los abismos. Ni siquiera hay tabla de salvación. Es un peligro. Lo que usted va a hacer es un peligro. ¿Puedo contar una anécdota que estaba hablando de la Edad Media, profesor? Es muy común en la Edad Media, la gente no se bañaba, por eso daba muchas enfermedades. Yo recuerdo haber visto una serie de Robin Hood, dice que iba a venir el rey a la casa de un señor feudal y viene el sirviente y dice, ¿por qué le gusta al rey? ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué le damos? Dice, tiene gustos extravagantes. ¿Qué mujeres? ¿Algún vino? No, un poco raro. ¿Y qué le gusta? Le gusta bañarse una vez a la semana. Era raro que se bañara una vez a la semana. ¿Por qué? Porque decían que el tiempo, la razón era de que cuando uno nace lo bautizaban y se bañaba, esa agua bendita se iba, no lo purificaba. Ese era un pensamiento. La limpieza es una virtud humana y es una virtud intelectual, o sea que con el desarrollo intelectual de la gente se va, digamos, lavando exteriormente, purificándose. Pero además, todos los profetas introdujeron la importancia de la limpieza. Pero la visión profética de la limpieza no es como la nuestra occidental, un buen jaboncito, un buen perfume de París. Esa es una visión muy superficial de la limpieza. La limpieza, en el sentido que la entiende el Islam o los profetas y demás, es integral. ¿Sí? Es decir, no solamente el cuerpo, sino el alma. ¿De qué sirve si yo me pongo perfume y kilos de jabón y después voy y hago chanchada, digamos, o como cosas impuras, o hago pecados, o hago... O sea, eso es un concepto de pureza. Esto es porque puro, usa un perfume último modelo que vale $1.000. Es una visión muy limitada de la limpieza de la pureza. Pero lo cierto es que el Islam, con esto de que hay que lavarse 5 veces por día para rezar, de que cuando uno tiene relaciones sexuales debe bañarse, de que cuando llega el viernes debe bañarse, de que vea la mezquita perfumado, de que se pongan las mejores ropas, de que se perfumen, de que se laven, de que se aceiten el pelo o el cuerpo, que se pongan crema. No. Todas esas cuestiones, estoy hablando de cómo es la sunna del profeta, cómo es la indicación del profeta. Algunas cosas se practican más, otras menos. Pero el lavado es obligatorio para rezar. Entonces, de ahí que en el desarrollo de la arquitectura islámica siempre hay fuentes, siempre hay agua, es vital. Desde el medio del desierto hasta la Andalucía, que brota por todos lados del agua. En España escribieron un libro así, hermoso, un libro de la cultura del agua en Al-Ándalus. Digamos, todo el sistema de regadíos, los canales, las acequias, las fuentes, y todo lo que tiene que ver con el baño ritual de los musulmanes, que el agua es importantísimo. En Europa no se conocía, o sea, esta cuestión. Tenían los baños romanos, sí, los romanos habían desarrollado el tema de los baños. Pero esto de bañarse tantas veces por día, el profeta dijo de cepillarse los dientes, que si no hubiera sido porque hubiese sido una carga para mi umma, les hubiera obligado a lavarse los dientes para rezar. En el Palacio de Versalles no había baño. No había baños, la reina Isabel, dice, cuando murió la reina Isabel le sacaban la ropa y se le iba la piel con la ropa, no se bañaban. No, 2 o 3 veces al año máximo. Era parte de la cultura. 2 o 3 veces al año máximo. En la concepción cristiana de entonces, por lo menos estaba extendido. La limpieza no era un culto, el cuerpo no era una cosa de devoción, al contrario. ¿Cómo era el cepillado de dientes? Sí. Usaban una ramita. Para el cepillado de dientes, por ahí no es con la crema dental como hacemos nosotros, aunque eso sí también hace a la higiene, pero además viene con una planta. Yo no sé cómo se llama otra. Misbak, ¿no? Pero la planta no se llama misbak. Es una ramita. Sí, es una rama. Que tiene unas cualidades, unas cualidades químicas, esas ramas, digamos, con las que se parecía la plancha de olivo. Parecía la planta de olivo, me parece que tiene, digamos, es escéptica contra el microbio y cosas. Pero yo lo que voy a decir, la Iglesia extremó tanto, digamos, la visión del otro mundo en detrimento de que después Occidente se bandió, porque lo que está siempre, digamos, en juego es el equilibrio. Ahora Occidente es todo lo contrario, si el otro mundo no importa nada, la religión prácticamente en términos generales, ¿no? Importa muy poco, y todo está concentrado en este mundo, en el cuerpo, en la juventud, en la belleza, todo en lo físico. Ese es el criterio predominante hoy en día. No quiero decir que todos son así.
predominante, ¿sí? Entonces se va de un extremo al otro, porque es una sociedad que está lejos del equilibrio, de la justicia, de la profecía, de la revelación, ya como vamos a ver. Bueno, yo no quiero seguir con tantas introducciones porque si no nunca vamos a llegar. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, ¿no? Un poco más, porque empezamos un poco más tarde, podemos seguir un poco. El primer punto que les quiero decir para entrar en el tema de sí es lo siguiente. Es que hay tres preguntas fundamentales del ser humano, ¿sí? Que hasta que estas preguntas no se resuelven, todo el resto de lo que podamos hacer, pensar, es secundario. Lo más importante que un ser humano debe saber, y que es obligación saberlo, y que es lo fundamental, y que si no se sabe eso, todo lo demás es relativo y es peligroso, es tres cosas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cómo voy? O también, ¿cómo ser feliz? Es decir, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? Sí, de papá y mamá. Bueno, sí, pero papá y mamá me tuvieron, me trajeron al mundo, pero ellos no me crearon. Ellos no se pusieron a pensar un día y dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo hacemos con 2 ojos o 3? ¿Qué te parece? No, mejor 2. No es así. Ellos no hicieron más que ser un vehículo, una condición para que yo nazca, pero no son creadores, no es mi origen. Mi origen es mucho más profundo que eso. Mi origen puedo deducir que es sabio, infinitamente sabio. O sea, por lo menos sé que hasta donde llega mi conocimiento es más sabio todavía. ¿Por qué? Porque los hombres más conocedores del cuerpo, de lo visible, dicen que no conocemos nada. Conocemos, sí, tenemos miles de años de tradición de estudio médico del cuerpo, pero somos muy ignorantes. Muchas enfermedades no sabemos cómo se producen, muchas enfermedades no sabemos cómo se curan, muchos órganos todavía no conocemos. Se ha especializado toda la ciencia médica en torno a cada parte del cuerpo, y aún en las especializaciones todos dicen lo que conocemos en relación a lo que no conocemos es mucho más todavía, mucho menos, ¿no? Muy bien. Y estamos hablando nada más que del cuerpo. Entonces, el origen y el fin. ¿Para qué yo estoy? ¿Para qué yo soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Para qué yo? Ese origen que me creó, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Si yo vivo y después envejezco y me muero, y se acaba todo, ¿y para qué? O sea, en definitiva, ¿qué sentido tiene? Si se acaba todo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene anhelos, esfuerzos, sacrificios? Hacer el bien, no hacer el mal. ¿Qué diferencia hay entre hacer el bien y hacer el mal? Esto, concéntrense un minuto. Yo vengo de acá, ¿sí? Vengo del no ser, no existo. Acá existo, 50, 60 años. Acá de vuelta no existo. Y el mundo donde yo vivo, acá desaparece. Acá no estaba, no ser, y acá de vuelta desaparece el no ser. El universo, supongamos. ¿Sí? O sea, estoy un ser entre el no ser y el no ser. Nosotros ya dijimos que el no ser no es, por lo tanto, el no ser, la nada no es nada, ¿no? El no ser que nada, es muy elemental, parece como Carlito Balá, decimos la nada no es. No es, por definición, la nada es. Por lo tanto, la nada no existe, lo único que existe es el ser. Pero dejemos de filosofar ahora. A lo que voy es que si nosotros estamos entre el no ser y el no ser, entonces yo estudié, viví, me esforcé, me sacrifiqué por los ideales humanos, me opuse a la mentira, al engaño a los opresores, me metieron preso, no me metieron preso, hice el bien, no hice el bien, me privé de una serie de cosas que hubiera querido hacer, pero por valores morales. Toda esa cuestión, ¿dónde queda? Si el origen es el no ser y el fin es el no ser, ¿qué diferencia hay entre ser un ser humano y una piedra?
¿sí? Por no decir algo peor. Un pedazo de bosta, ¿verdad? Un pedazo de bosta abajo. Y entre ser un ser humano bueno y ser un profeta, por ejemplo, ser un hombre sacrificado por los demás y que se priva de todo para dar todo, etc., a ser un terrible faraón desgraciado que se aprovecha y roba todo y se concentra en la riqueza. ¿Sí? Me van a decir, no, como que no hay diferencia. Hay mucha diferencia. Sí, hay diferencia acá, pero desde un punto de vista total, todo termina en cero. Viene de cero, termina en cero. Es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Por lo tanto, si el fin es la nada, todo esto no tiene sentido. Borges decía, Borges es un escritor argentino, decía, como, o Sartre, el filósofo, Sartre decía, el ser y la nada. Decía, el mundo es un absurdo. Somos creados sin decidir. Nos morimos sin decidir. Y todo termina en nada. Y tanto sufrimiento, ¿qué sentido? No tiene sentido. El mundo es una náusea. Es un vómito. Borges decía, el hombre cuando embrutece es terrible. Borges decía, el mundo es el sueño de un idiota. El mundo es el sueño de un idiota. O sea, un idiota, ¿por qué? Porque no tiene sentido. ¿Qué sentido? Todos nos morimos. O sea, el hombre cree que es importante, pero como dijimos antes, el universo, millones de años, es el universo. Tanto desvelo que voy a cambiar el gobierno y la democracia, y voy a traer esto, y voy a sacar aquello, y voy a mejorar, y voy a dar de comer a los pobres. ¿Qué te importa? Al final, realmente, por más que te esforces, no vas a cambiar el destino del universo, que es la nada. La nada no da éxito, en definitiva. Esa es una visión del mundo. Ahora, por eso esto hay que resolverlo. Porque la verdad es que si la nada fuera el fin, digamos, no nos esforcemos más. ¿Pero por qué? Claro, ser consecuente con porque desde las escalas más bajas de los animales, las hormigas o los salmones, por ejemplo, que recorren kilómetros y kilómetros para ir a desovar y mueren ahí en el coso. El sentido es prolongar la vida para los que vienen detrás. Es decir, sí, está bien, yo te lo tomo. Pero si te digo, si en definitiva todo esto, cuando se apaga el sol, termina en la nada, olvídate que hay vida después de la muerte, ¿eh? No. Huesos, polvo, desaparición. Ese es el destino. Entonces yo te digo, ¿cuál es la diferencia entre desaparecer mañana o dentro de 2 millones de años? Para vos 2 millones de años es una barbaridad de tiempo, pero desde el punto de vista del universo, 2 millones de años no es nada. La Tierra tiene 15 millones de años. La verdad, 2 millones de años no suma nada. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Es como que yo te diga, ordename la biblioteca. Pero para, si dentro de 2 horas viene un terremoto que destruye todo. Ordenámela. Nada, yo me voy a divertir, me voy a ver una película. Nos quedan 2 horas. Viene el terremoto y me quiere que ordene la biblioteca. Bueno, ¿para qué tanto esfuerzo en la Tierra? Bueno, o sea, las consecuencias de que uno dice no, al final, la gente que dice no, al final nos morimos y se termina. Está en el Corán, Está en el Corán. La gente de la Meca, los idólatras, le decían al profeta al final, nos vamos a convertir en hueso y no queda nada. Todo lo destruye el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Si todo lo destruye el tiempo, es fácil decirlo, pero las consecuencias profundas de eso, primero es una desesperanza total. Yo la verdad. Es lo que dice la gente no religiosa, que dice, tengo 50, 60 años, ya que me quedé, empezar a disfrutar, empiezo a tomar, empiezo a salir, total que me queda 20 años más. Lástima que no disfruto antes, porque a los 60 ya mucho. Bueno, la gente que está ahora sí. Los milagros médicos pero pueden la ser gente en el último tiempo, que ya tiene todo, familia, casa, tiene todo, jubilación, todo, se pone como a disfrutar casi en los últimos tiempos, que ya sabe que le quedan 20, 10 años más y chao. Sin embargo, este pensamiento que sería el más lógico, ¿no? Jubileo. Dentro de 2 horas se destruye todo. ¿Qué vamos a mandar? Tuvimos más. Se acaba, como decía la película argentina de la fiaca, ¿se acuerdan? Le hacían una broma a un hombre de la oficina. Los empleados de la oficina le hacían creer que había ganado la lotería, el PRODE, ¿no? La lotería. Entonces había ganado $1 millón. Entonces le hicieron creer y se lo creyó. Entonces el hombre dice, hombre de oficina, una vida rutinaria, siempre el mismo sueldo, nunca progreso, nada. Entonces agarra y se pone loco. Entonces realmente creyó que ganó $1 millón. Entonces empieza a tirar todo. Y viene el jefe y dice, ¿qué hace?
¿pero qué hago? No te aguanto más. ¿No sabés quién soy yo? Soy millonario. Empieza a decir, y los otros se asustan porque no saben cómo avisarle que era un chiste. Y entonces, cuando se da cuenta, claro, el jefe lo echa patadas, es un desastre. Bueno, entonces, más o Una menos. película similar a lo que usted está explicando, ya la hay, de que 2012 creo. Dicen las teorías del fin del mundo. Bueno, el que anda con eso tiene, digamos, dicen que cuando yo escuchaba de chico cuando decían que cada tanto que en Nueva York decían que iba a venir un cometa iba a escuchar todo esto, esa noche era terrible, era una cosa de total desenfreno, digamos, ¿no? Se robaban todo, total, ya venía el fin del mundo. Bueno, entonces, el último tema es cómo ser feliz. Aristóteles dice todas las filosofías para aprender a ser feliz. Sócrates decía todas las filosofías para aprender a morir. No importa, no son conceptos diferentes, pero bueno, estas tres preguntas la religión las contesta. Dice, ¿de dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? A Dios. Con un juicio, ¿no? Final. ¿Y cómo ser feliz? La profecía es el camino para ser feliz. Este es el modelo que nos enseña a nosotros cómo ser feliz. Es decir, de dónde vengo, a dónde voy y cómo voy, son los tres principios. ¿La profecía es el qué? La profecía. El camino para El camino, cómo ser feliz, el modelo, qué está bien, qué está mal, qué me va a hacer bien, qué me va a hacer mal, qué es peligroso, qué es bueno, ¿eh? Alguien que no cree dice que el Dios de origen es nada y el final es nada. Claro, bueno, si yo no creo en nada, la verdad, yo ya sé científicamente que el mundo tiene un periodo, digamos, puede ser que yo te diga, no, sí, el Sol se va a extinguir, pero la ciencia vamos a crear las naves y vamos a ir fuera del sistema solar, vamos a encontrar una casa mejor, más duradera, pero no vos, digamos, las generaciones que vengan después de vos en el mejor de los casos. Pero en definitiva, si Dios no existe, la verdad que la muerte termina con todo y todo termina en nada, la consecuencia es esa, digamos, ¿no? O te pueden decir otra cosa. Eso es la Dios, ¿qué va a pasar? Te pueden decir, no, pará, Dios no sé si existe. Yo no puedo saber. Por lo tanto, no sé. No, pero mirá, Dios existe, no, vos ¿cómo vas a decir que Dios existe? Yo no digo ni que no existe, ni que existe, los agnósticos. Yo no digo ni que no existe, yo soy un tipo humilde, moderado. No digo que sí, no digo que no. Quedo en la nada, ¿viste? Que es un tipo que ahí queda, no resuelve nada. Es decir, en las preguntas fundamentales queda sin responder. El problema es que cuando nosotros no respondemos las preguntas fundamentales, o decimos que no se pueden responder, que es gravísimo, ¿no? Si el hombre todo lo que tiene como necesidad lo tiene satisfecho. Por ejemplo, el hombre tiene que respirar, tiene aire. El hombre tiene sed, tiene agua. El hombre quiere tener relaciones sexuales, tiene. El hombre tiene hambre, tiene comida. Ahora, el hombre tiene preguntas fundamentales, no tiene respuesta. La verdad que es una fase de creación. La verdad que está todo lo que es secundario está, y lo que es primario no está. Es una especie de tortura. Bueno, pero podemos cortar acá. Monoteísmo. Profecía. Y resurrección o juicio final, como quieran ponerlo ustedes. O reencuentro con Dios. Estos son los principios de las religiones reveladas. Cristianismo, judaísmo y islam. ¿Qué son? No son otra cosa que la respuesta a las tres preguntas fundamentales del ser humano. Inshallah, después vamos a continuar. Porque nosotros vamos a ver una cosa, esta introducción es para esto, que es cierto que nosotros nos vamos a dedicar al tema del sismo. El tema del sismo tiene un tema fundamental que es el imamato o el imam, el lugar del imam o qué es el imam, existe el imam, no existe el imam. Habla el Corán del imam, habla el profeta del imam, habla el intelecto del imam, no habla, no dice nada. Vamos a ver eso. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay cosas más importantes, tanto el tema del imam. Si nosotros no resolvemos, el imam tiene que ver con la guía tiene que ver con el destino a donde voy, cómo voy.
si yo no resuelvo ese problema, primero no puedo conocer en profundidad el Islam, y segundo no puedo saber bien a dónde voy ni cómo voy. Entonces es como ir en un barco. Yo primero tengo que saber quién es el capitán, si conoce el objetivo, cuál es el objetivo, porque no tiene sentido que yo esté todo el día en el barco, digamos, pensando en pintarlo, mejorarlo, digamos, decorarlo. Yo no sé ni a dónde voy, ni quién me lleva, ni si me lleva bien. Todo el día trabajando en el barco y después resulta que yo quería ir a París, termino en... Como el barco de Chanquete. El barco de Chanquete. Es un tema importante. Inshallah lo vamos a ver. Wassalamu alaikum.